A continuación, Psicolife. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife. Psicolife está de aniversario. Hace 5 años empezamos este proyecto, con el objetivo de hablar sobre temas científicos y situaciones de la vida cotidiana desde distintas perspectivas, para acercar la psicología de una forma práctica, sencilla y entendible para ti. Durante estos increíbles 5 años, hemos explorado temas fascinantes junto a más de 90 expertos nacionales e internacionales quienes nos han compartido valiosos conocimientos. Elizabeth Montenegro y todos quienes están detrás de Psicolife, te agradecemos por tu continuo apoyo, por estar con nosotros en este viaje y por ser parte de nuestra familia durante estos 243 programas, más de 6.304 minutos hablando de psicología desde una vertiente científica pero amena. Ahora miramos hacia adelante, es momento de un cambio, una mejora, y estamos preparando algo muy especial para estar cada vez más cerca de ti. Espera las sorpresas y síguenos acompañando en cada uno de nuestros programas, donde continuaremos cambiando tu vida desde tu mente. Psicolife. Bienvenidos amigos a este nuevo programa de Psicolife. Y en el transcurso de esta semana hemos estado topando temas que tienen relación con el desarrollo de nuestros hijos, con cómo ayudarles a ellos a formarse como adultos posteriormente, que sean felices, que logren enrumbar su vida. El día de hoy queremos dedicar este programa a una figura muy especial dentro justamente de ese desarrollo de los hijos, y es esa figura, la figura paterna. Cuando nosotros hablamos de los padres y estamos a poquitos días de celebrar el Día del Padre, queremos justamente rendir un homenaje a ellos desde la vida de los hijos. Y queremos hablar de este rol que los padres tienen que tener en la vida de ellos. El tema de hoy es padres presentes, niños felices. Y es que comúnmente se ha asignado el rol del padre como el rol del proveedor, el rol de aquella persona que debe encargarse de mantener a la casa, de proveer el sustento al hogar, mientras que a la mamá en muchas ocasiones se le han asignado otro tipo de tareas. Además de cuidar la casa, a veces también de trabajar afuera de ella, pero de cuidar a los hijos, de encargarse de la comida, de encargarse de llevar a los hijos al médico y demás. Y esas actividades han sido relegadas al papel de la mamá. Pero hay una nueva tendencia. Los papás de ahora quieren involucrarse más en la vida de los hijos. Y estas imágenes que nosotros vemos aquí, un papá haciendo las tareas con sus hijos, otro preparando la comida, o tal vez un papá llevándole al médico, o aquel que está cambiando los pañales de su hijo pequeño, nos hacen pensar en este nuevo rol que los hombres asumen frente a la paternidad. Entonces quiero partir haciéndoles a ustedes una pregunta. ¿Sabes qué significa la palabra paternar? ¿Has escuchado alguna vez esa palabra? Tal vez la palabra maternar sí, pero la palabra paternar es un término nuevo que se empieza a utilizar para hablar de un nuevo modelo en la educación familiar. ¿Y a qué se refiere este modelo? Se refiere a esa presencia mucho más activa del padre en la vida de sus hijos. ¿Desde cuándo? Desde la gestación, en el acompañamiento a la mamá en ese proceso de gestación, en el ir viviendo él también, involucrándose mes a mes en el sentir cómo va desarrollando su bebé en el vientre de la mamá, en el acompañar a la mamá en todo ese proceso. Es algo importantísimo porque se empieza a crear un vínculo más fuerte entre la madre y el padre, y luego con el nuevo ser que van a ser. En la crianza de los hijos, en la educación de ellos y en las actividades que van mucho más allá solamente de proveer el dinero. Entonces miren ustedes que estamos hablando de un nuevo paradigma, de un paradigma que hace referencia más bien a este papá presente, a este papá que quiere involucrarse en toda la vida de sus hijos, en cada uno de los momentos y en cada una de las etapas.
Tarea fácil, tarea compleja, una tarea que se va aprendiendo, porque estos papás que empiezan a involucrarse de esta manera tienen que empezar a romper muchas veces esas ideas preconcebidas, esas tradiciones culturales que ya estaban instauradas muchas veces en nuestra cotidianidad, sobre el hecho de que el papá tiene ciertos roles y la mamá otros roles. Entonces implica primero romper esas viejas ideas, esas viejas tradiciones, el empezar a asumir ese rol mucho más participativo, que no le quita la valía como papá, sino que al contrario hace que con sus hijos empiecen a tener un contacto mucho más cercano, un vínculo afectivo mucho más fuerte, que va a repercutir directamente en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque la presencia del padre en la vida de los niños es clave para el desarrollo de sus hijos. ¿Por qué es clave? Porque el que el niño mire esta figura masculina, esta figura de papá, le va a dar a él una figura de apoyo, le va a dar a él esa sensación de sentirse más seguro, más protegido también frente a las diferentes situaciones que se le van a ir presentando a lo largo de su desarrollo. Y además, porque la presencia de esta figura paterna ayuda a la adquisición de la autonomía, de la independencia en los niños. Entonces miren ustedes que no es solamente la presencia física del papá, sino esta presencia mucho más involucrada en cada una de las actividades que ellos van teniendo. Y esto nos lleva también a pensar en esa idea que muchas veces escuchamos cotidianamente en las familias y en las conversaciones, por ejemplo, entre mamás con hijos pequeños. Esa palabra de, ¿y tu marido te ayuda en casa? El papá ayuda a criar al niño, y esa palabra ayuda nos está haciendo pensar en que hay roles que están definidos en la crianza de los hijos, y esos roles no pueden darse dentro de la familia, porque el papá que colabora, que está presente en la crianza de sus hijos, no es el que está ayudando, no es el que está haciendo algo más allá de sus funciones, sino es aquel papá que está ejerciendo su paternidad. Entonces debemos empezar a quitar un poco esos términos de, oh, qué bueno que te ayude con los niños, a llevarles a la escuela, las tareas y demás, porque no son tareas exclusivas de la mamá, son tareas que pueden hacer ambos, que pueden hacerlas papá y mamá, y que va a ir formando en los hijos una idea que vamos a mirar más adelante de que la familia es un equipo, y eso es muy importante para la consolidación de su personalidad. Entonces, invitamos a estos papás a tener una paternidad activa. Esta paternidad activa implica este cambio de paradigmas. Y aquí puede surgirnos una pregunta: ¿qué pasa con aquellos papás que no pueden, por diferentes motivos, estar directamente todos los días en el cuidado de sus hijos? A veces pueden ser por situaciones de trabajo, por situaciones de migración, por divorcio, o porque son papás solteros y nunca vivieron en el núcleo familiar. ¿Qué pasa con esos papás? ¿Van a verse los hijos afectados en ese proceso? Indiscutiblemente, como papá asuma esta paternidad activa de la que estamos hablando, va a tener una repercusión directa en ese desarrollo. Si papá por alguna circunstancia no puede vivir en el núcleo familiar, pero debería hacer un compromiso de estar presente en la vida de sus hijos, más allá de los conflictos, más allá de las dificultades que hayan tenido como pareja, esa responsabilidad de ser papá no puede limitarse solamente a pasar una pensión alimenticia, a cubrir un cheque mes a mes, sino que tiene que ampliarse mucho más a ese acompañamiento del día a día en el crecimiento de sus hijos. No esperar solamente los 15 días cuando le toque tal vez la visita que definió el Tribunal de Menores, sino más bien el hecho de cómo ir acompañando a su hijo, estar presente en momentos escolares que son importantes para él, en el día a día, en vincularse a través de una llamada telefónica, de una videollamada, para saber cómo está su hijo. Esos papás que están presentes así también están ejerciendo una paternidad activa. ¿Qué hace entonces esta paternidad activa? ¿Qué genera en el niño esta idea de tener a su papá cerca? Genera un vínculo que hace sentir al niño que el papá siempre está disponible, que el papá está presente, y que se hace responsable además de su seguridad, del cuidado y del amor hacia sus hijos. Entonces miren ustedes cómo vamos cambiando esa idea de los roles que se han ido asignando a lo largo de la historia dentro del desarrollo de la familia. Esto nos lleva entonces a que si es que un niño
se ha sentido profundamente amado, amado de una manera incondicional por el papá. Obviamente que tendría que ser la primera figura en esa presencia. Pero si es que papá no está, tal vez por las razones que hemos dicho, tal vez porque falleció, o tal vez por diferentes circunstancias que la vida ha generado ese distanciamiento, puede haber la figura de un tío, puede haber la figura de un abuelo o cualquier otra figura masculina. Esas figuras de amor en el desarrollo del niño van a influir notablemente en su desarrollo psicológico. ¿Por qué en el desarrollo psicológico? Porque le va a dar al niño, futuro adolescente y después adulto, esa imagen de seguridad, esa imagen de estabilidad, de poder enfrentar el mundo, de saber qué decisiones puede tomar frente a diferentes circunstancias. Y eso es algo muy importante también después, cuando él establezca una pareja o quiere establecer una familia, cómo va a ir formando esos vínculos de apego, esas relaciones de compromiso con otras personas, y eso es algo fundamental para su vida. También va a ser importantísima esa presencia masculina en la vida del niño para el desarrollo social. ¿Por qué? Porque un niño que tiene a su papá detrás, que se siente respaldado por esa imagen y esa presencia paternal, va a ser un niño que tenga más facilidad de desarrollarse en otros ambientes, que tenga más facilidad de vincularse con otras personas. Y eso indiscutiblemente le va a dar a él esa posibilidad de explorar otros espacios, de abrirse hacia el mundo en el ámbito de la socialización. También en el ámbito sexual, porque le va a permitir a él establecer vínculos afectivos a futuro saludables, establecer esa tan importante disponibilidad afectiva de la que ya hemos hablado en algunos programas. Y obviamente en la estabilidad emocional, porque vamos a hablar de personas que no hayan crecido desde la carencia, que no tengan dolores en cuanto a su crecimiento, que cuando recuerden esa imagen de papá o esa imagen del tío, del abuelito, de esa figura masculina presente en su vida, la recuerden desde esa forma de seguridad, de tranquilidad, de confianza, de estabilidad, y no desde una imagen de ausencia, de dolor, de vacío o de carencia. Y eso, miren ustedes que es algo tan importante, porque esos primeros recuerdos que los niños van guardando a lo largo de su vida, en los primeros años de vida, se van haciendo en la mente de la persona como unas improntas, como esas improntas que nosotros vemos cuando vamos a matricular el carro, ese sello, esa marca que vemos en los vehículos de los autos. De la misma manera, esas primeras connotaciones afectivas que el niño va teniendo con su figura paterna van formando esas improntas en la mente del niño. Y es muy posible que cuando sea adulto, él quiera reproducir eso que él vivió en su época infantil, porque no tiene otro modelo más, porque no sabe de otra forma más de hacer esas relaciones. Pero aquí nosotros tenemos que tener en cuenta también algo muy importante. Esa presencia de papá, que de pronto no puede estar todo el tiempo con el hijo, o de los abuelitos, o de los tíos, o de estas figuras paternales que vayan a reemplazar un poco esa ausencia del papá, no pueden ser figuras intermitentes. ¿A qué me refiero con intermitentes? Figuras que en un momento aparezcan, en donde el niño empiece a sentirse seguro, en donde empiece a formar ese vínculo afectivo y de pronto desaparezcan. Y después vuelva a aparecer otra figura y después otra y después otra. Porque esto, lejos de generar esa estabilidad que habíamos dicho en el ámbito psicológico, emocional, social y sexual en el niño, lo que puede generar más bien es una inestabilidad, es una sensación de abandono constante, es una sensación de que empiezo a querer a alguien y esa persona se va. Esas frases que a veces nosotros podemos escuchar de los niños o de los adolescentes, por ejemplo, es que no quiero que me dejen, o es que todo el mundo me abandona, son frases que parten justamente de este vacío inicial tan importante en la presencia paterna. Y esa presencia no va a estar solamente marcando la niñez, ya sea de los pequeños niños o niñas, va a enmarcar también y va a determinar mucho lo que va a tener que ver con la adolescencia de ese niño que está creciendo. Cómo tiene que ser esa presencia de papá en la vida de un adolescente. En la vida de un adolescente en el cual en esa etapa específica de desarrollo empiezan a darse una serie de crisis propias de su edad, de crisis
que ir resolviendo, de necesidades, de inseguridades, de la necesidad de empezar a encontrar un lugar marcado en el mundo. Y eso entonces, la presencia de papá va a ser fundamental en ese sentido. Hoy hemos querido centrarnos en esa presencia específicamente. Hemos hablado también en otros momentos de los vínculos que se generan con la mamá y obviamente son muy importantes también. Ambos son los pilares en el desarrollo de los hijos. Pero hoy recuerden que nos estamos centrando en ese rol del padre. Cuando papá está presente en la vida del hijo, cuando el papá se involucra en estas actividades, comparte con mamá estas tareas y todas estas actividades que son propias del día a día, que son propias del convivir, de la casa, como decíamos hace un momento, del preparar la comida, de la enfermedad, de relevar a mamá en un momento determinado. Todas esas actividades que el niño vaya mirando, que realizan papá y mamá, le va dando al niño esta idea, la idea de concebir a la familia como un equipo en el cual las responsabilidades son compartidas, donde no tiene el niño que tener temor, por ejemplo, de que a papá no le puede contar ciertas cosas, a mamá le puede contar otras cosas, o que los permisos van a estar dados solamente por papá, o peor aún, esas amenazas que a veces escuchamos de mamás que están desbordadas ya frente a todas las tareas que ellas tienen y que de pronto dicen a sus hijos, espera que venga tu papá y ahí vas a ver lo que pasa. Porque lo que vamos generando, en lugar de generar ese vínculo, esa idea de un equipo, esa paternidad activa, lo que hacemos más bien es generar un distanciamiento de un papá alejado, de un papá que siempre va a estar para castigar o para hablar o que no está presente nada más, o que es el que tiene que dar las órdenes finales frente a todo. Entonces, ir cambiando esa idea, ir cambiando la concepción de cómo nosotros queremos que como papás nos vean nuestros hijos, va a ser fundamental en este proceso de desarrollo. Esa idea de trabajar en equipo, adicionalmente, nos hace entender que cada uno de los miembros de la familia va a tener un rol protagónico en casa. Pero además le da la imagen al hijo de que papá y mamá están juntos en decisiones trascendentales para su vida. Por ejemplo, en cosas que para ellos son importantísimas como los permisos, o en decisiones más importantes como por ejemplo a qué escuela queremos que nuestro hijo estudie, qué tipo de educación va a recibir, qué tipo de actividades extracurriculares puede realizar. Todo ese tipo de actividades que nosotros podemos ir mostrando a nuestros hijos desde la unión de mamá y de papá, de esta parentalidad activa, hace justamente que el niño empiece a mirar a esos dos pilares de casa como pilares sólidos. ¿Cómo hacemos eso cuando papá y mamá no están juntos? ¿Cómo ponerse de acuerdo en esas reglas y en esas normas? Creo que aquí se requiere indiscutiblemente una madurez muy grande de estos dos adultos. ¿Una madurez en qué sentido? Una madurez en el sentido de dejar de lado, por un momento determinado, los dolores que puede haber ocasionado esa ruptura, esa separación, y centrarse en el rol que ahora les toca cumplir, en el rol de mamá y en el rol del papá, y en el rol de establecer un vínculo de comunicación entre ambos por el bienestar del niño. Tenemos muchísimas veces, y en la consulta yo veo con muchísima frecuencia, papás que usan a sus hijos como el puente de comunicación entre papá y mamá. Entonces, no quiero hablar con tu papá, no quiero hablar con tu mamá, dile a tu mamá esto o respóndele a tu papá eso. Y eso, lejos de generar en el niño seguridad, lejos de generar en el niño esa sensación de que tengo confianza con ambos, lo que va generando en él primero es una gran carga sobre algo que él no tiene la responsabilidad de hacerlo. Un gran sentimiento de frustración frente al no saber a quién agradar. Esa sensación de sentir que tiene que tomar bandos, ya sea por papá o ya sea por mamá, porque los adultos le hacen sentir eso. Una actitud responsable en este sentido y una actitud que permita que los niños desarrollen esa seguridad y vayan desarrollándose de una manera saludable, implica justamente el hecho de que sean los adultos quienes hablen frente a estas situaciones que decíamos que son trascendentales en la vida de los niños. ¿Qué hacer entonces en esos momentos? Posiblemente el niño no va a tener esta imagen
imagen de familia que vemos aquí, de esa familia en donde papá y mamá están juntos, pero sí sabe y sí va a saber que puede contar tanto con mamá como que puede contar con papá en cualquier actividad de su día a día, que va a saber que va a haber momentos importantes en su vida, como por ejemplo, qué sé yo, tal vez la primera comunión o su cumpleaños o el festejo del día de la familia en el colegio, cualquiera de esas cosas, o más grandes tal vez, su graduación, que van a estar ambos padres y que ambos padres van a estar compartiendo con él esos momentos que son importantes. Eso implica entonces una parentalidad, el vivir esa paternidad de una forma presente en la vida de sus hijos. Si no pueden compartir el techo, si no pueden estar bajo el mismo techo, la presencia tiene que ser también fundamental en ese sentido. Y miren ustedes esta frase que nos deja esta psicóloga, Valeria Sabater. Ella dice: un padre es alguien que sabe estar presente, que ama, que cuida y se responsabiliza de aquello que le da sentido a su vida, su familia. Y creo que aquí sintetizamos justamente ese saludo que queríamos el día de hoy enviar a los papás que van a estar próximos a festejar su día. Un papá que esté presente, que esté 100% para sus hijos. Un papá a través del cual los hijos sientan que sí hay disciplina, que hay reglas obviamente, pero que siente el amor incondicional hacia ellos. Ese papá que cuide, porque también los hijos necesitan esa sensación de sentirse cuidados y abrigados por esa figura paterna, pero sobre todo que se responsabilice de aquello que para él es importante, en este caso su familia, sus hijos. Y esa es la idea de hacer esta paternidad activa, de hacer este nuevo movimiento, este cambio de paradigma de los roles tradicionales de papá y de mamá hacia estos roles de padres, podríamos decir del siglo XXI, de padres de niños de una nueva era, de padres de adolescentes que tienen otras necesidades, que tienen otros requerimientos y que necesitan también la presencia de papá en sus vidas. Que este festejo de este Día del Padre no sea solamente un festejo más o un día más, sino que sea en realidad para papá, para cada uno de los papás, el poder hacer una introspección y mirar y pensar qué tan presente estoy en la vida de mis hijos, qué tanto estoy ejerciendo esa paternidad activa. Cuando logremos responder esas preguntas y podamos ir calibrando aquellas cosas que necesitamos, ir aprendiendo en el camino, porque indiscutiblemente nadie sabemos. Cuando podamos hacer equipo con nuestra esposa y nuestra esposa nos pueda ir guiando o ayudando en aquellas cosas que tal vez nosotros no sabemos cómo ajustarlas, en ese momento hablaremos de una parentalidad y estaremos también pensando en que estamos ayudando a formar hijos sanos y estables emocionalmente. Quiero agradecerles por habernos acompañado hoy en esta edición de Psicolife. Invitarles a que nos sigan semana a semana a través de Telesucesos, Canal 29. Los días viernes a las 10:30 de la mañana van a observar Psicolife. Y también este programa se transmite y se reprisa los días domingos a las 9:30 de la mañana. Invitarles para que nos sigan a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook y de Instagram en Psicolife. Ahí pueden escribirnos los programas, como lo han estado haciendo, los programas que ustedes quieren que tratemos a lo largo de estas semanas. Y también pueden mirar este programa y compartir con aquellos papás que ustedes saben que va a ser de mucha utilidad a través de YouTube en Telesucesos Psicolife. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Psicolife, un programa creado para hablar de psicología desde una vertiente científica pero amena con la conducción de la doctora Elizabeth Montenegro. Psicolife